Esta historia de amor, retorcida hasta quedar irreconocible, ocultaba oscuros secretos que nadie sospechaba. Detrás de las sonrisas y de las conversaciones corteses, había un hombre impulsado por una insaciable lujuria de conquista y control. Parecía encantador, incluso afectuoso, pero su vida giraba en torno a una peligrosa adicción, una que ningún voto de amor o lealtad podía satisfacer. A puerta cerrada, sus deseos más oscuros dominaban su relación. Lo que comenzó como un simple acto de desafío, pronto se transformó en violencia. En la intimidad de su hogar, la línea entre el amor y el odio quedó borrada de manera irrevocable. Posteriormente se hizo un descubrimiento escalofriante. La policía, al principio sin percatarse de la gravedad de la situación, se enfrentó a un hallazgo impactante que cambió para siempre la vida de los involucrados. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Las mujeres suelen caer en la trampa de lo que se conoce como el síndrome del Salvador. Un fuerte deseo de rescatar a alguien, incluso a costa de su propia felicidad y bienestar. Este síndrome, profundamente arraigado, fue lo que finalmente destruyó la vida de una joven británica llamada Vicki Roberts. Durante casi 3 años intentó, en vano, reformar a su esposo, Michael Roberts, un hombre con tendencias sádicas y una predisposición hacia la infidelidad. A pesar de todos sus esfuerzos por cambiarlo, lo único que Vicki recibió a cambio fue dolor, humillación y crueldad. Vicki Roberts, nacida como Victoria Smith, vino al mundo en septiembre de 1984 en Cheshire, en la región noroeste de Inglaterra. Era la menor de 2 hijas, en una familia bastante conservadora y profundamente religiosa. Vicki y su hermana fueron criadas en un entorno cristiano, asistiendo a una escuela cristiana y participando activamente en actividades religiosas, como cantar en el coro y practicar música. Quienes la conocieron la describían como una muchacha bondadosa, amigable y servicial, que nunca dudaba en tender la mano a cualquiera que lo necesitara. Tras graduarse de la escuela secundaria, Vicki se inscribió en la universidad y, para mantenerse económicamente durante sus estudios, consiguió un trabajo en IKEA. Fue allí donde conoció a un joven llamado Michael Roberts, quien más tarde se convertiría en una figura central en su vida. Al principio, eran solo amigos. Michael, apenas un año mayor que Vicki, también trabajaba en IKEA mientras continuaba su educación. Era atlético, cuidaba su apariencia y sabía presentarse de manera que impresionaba a los demás. Al inicio, Vicki, más reservada y tímida, encontraba la personalidad de Michael demasiado abrumadora. Su carácter extrovertido, su constante charla y su comportamiento entrometido parecían chocar con su propia naturaleza tranquila. Sin embargo, Michael fue persistente y con el tiempo logró ganarse el favor de Vicki. Michael Roberts provenía de una familia de grandes logros. Nació en junio de 1983 en Warrington, Cheshire, siendo el mayor de 2 hijos en una familia donde su padre trabajaba como un destacado ingeniero químico. Sus padres eran estrictos y tenían grandes expectativas para sus hijos, especialmente para Michael, quien era visto como el heredero de las ambiciones familiares. Michael sobresalía en la escuela. Era decidido, ambicioso y sabía cómo obtener lo que deseaba. Socialmente, era popular y carismático, rodeado de un amplio círculo de amigos que se sentían atraídos por su encanto. Era conocido por ser el alma de cualquier fiesta, pero tal vez lo que más orgullo le producía eran sus conquistas en el ámbito romántico. Dotado de buena apariencia, alto y esbelto, con un agudo sentido del humor y una habilidad natural para atraer a la gente, Michael aprendió rápidamente a encantar a las mujeres. Era inteligente, bien leído y podía mantener una conversación sobre casi cualquier tema, lo que aumentaba aún más su atractivo. Pero bajo la superficie, los constantes elogios y las altas expectativas de sus padres alimentaban algo más oscuro: un creciente trastorno narcisista. Desde temprana edad le enseñaron que era especial, destinado al éxito.
y esta creencia no hizo más que fortalecerse con los años. Sin embargo, también lo atormentaba un intenso miedo a decepcionar a sus padres, lo que lo impulsaba a mantener una imagen de perfección ante sus ojos, incluso si eso significaba ocultar la verdad sobre su carácter. Michael nunca tuvo una novia estable. En cambio, disfrutaba de tener múltiples parejas románticas al mismo tiempo, manejando hábilmente las relaciones para que ninguna mujer se diera cuenta de que no era la única. Se alimentaba de la emoción de la conquista, especialmente cuando se trataba de mujeres difíciles de alcanzar. Para él, perseguir a mujeres inaccesibles o desinteresadas era un juego, un desafío que le encantaba superar, y Vicky, con su modestia y su naturaleza reservada, era el objetivo perfecto. Para Michael, conquistarla no fue más que otra victoria en una larga serie de juegos románticos. Al principio, Vicky estaba decidida a mantener las distancias con Michael. Rechazaba educadamente incluso las invitaciones más inocentes, ya fuera para tomar un café después del trabajo o para dar un paseo tranquilo. Tenía claras sus prioridades. Sus estudios le ocupaban casi todo su tiempo, y los fines de semana los pasaba en la iglesia. Las citas, o incluso la idea de una relación romántica, no eran algo que tuviera en mente. Estaba enfocada en su propio camino y no veía cómo un hombre podía encajar en él. Sin embargo, Michael fue persistente. Le tomó meses de una paciencia suave y constante antes de que Vicky finalmente aceptara salir con él. Y una vez que lo hizo, Michael reveló un lado de sí mismo que resultaba completamente encantador. Era atento, dulce y parecía estar sinceramente entregado a ella. La colmaba de flores, regalos pensativos y pequeños detalles que la hacían sentir especial. A medida que su relación crecía, incluso la presentó a su familia, invitándola a cenar en su casa. Sus padres, particularmente impresionados con la modestia y la bondad de Vicky, la aprobaron de inmediato, brindándole a su hijo todo su apoyo. Vicky tomó esto como una señal de que Michael hablaba en serio y bajó la guardia. Se entregó por completo a él y en su corazón creyó que había encontrado a su alma gemela. Michael se convirtió en su primer y único amor, y en aquellos primeros días, ella realmente sintió que había hallado su felicidad. Desde fuera, parecía un romance de cuento de hadas. Tanto Vicky como Michael eran jóvenes, atractivos, llenos de energía y compartían grandes sueños sobre su futuro juntos. Parecían la pareja perfecta, con todo por delante, pero bajo la superficie, las cosas estaban lejos de ser ideales. Pronto, Vicky se dio cuenta de que la verdadera naturaleza de Michael era mucho más perturbadora de lo que su fachada encantadora dejaba ver. Descubrió rápidamente que Michael tenía un lado difícil de ignorar, un apetito sexual implacable, acompañado de un fuerte deseo de experimentar en la intimidad. Al principio, él fue despacio, sin querer asustarla. Temía que ella lo dejara si mostraba ese aspecto demasiado pronto. Pero una vez que se sintió seguro de que Vicky era suya, empezó a traspasar límites. La modesta y religiosa Vicky estaba completamente desprevenida para lo que siguió. Los intereses de Michael en el dormitorio iban mucho más allá de lo que ella había imaginado, y las cosas que le introdujo la impactaron profundamente. Sin embargo, a pesar de su incomodidad, ella estaba enamorada, profundamente enamorada, y por eso confiaba en él. Durante mucho tiempo, Vicky guardó los detalles de su vida íntima para sí misma. No le contó a nadie las actividades que tenían lugar tras la puerta cerrada de su habitación. Michael le había propuesto matrimonio, y ella creía, o quizás esperaba desesperadamente, que una vez casados las cosas se calmarían, que él dejaría atrás esos extraños deseos y se asentaría en una vida más tradicional. El hombre que esperaba cambiar no era alguien que pudiera transformarse mediante amor o paciencia, pero las señales del comportamiento de Michael empezaron a mostrarse de otras maneras. Una de las amigas más cercanas de Vicky comenzó a notar que ella ocultaba pequeños moretones y marcas en su cuerpo, cubriéndolos con ropa o maquillaje. Preocupada, la amiga insistió en obtener respuestas, preguntándose si Michael la estaba maltratando físicamente. Vicky trató de restarle importancia, pero tras cierta insistencia, finalmente se abrió.
confesó que los moretones eran resultado de los experimentos íntimos de Michael. Su pasión por el bondage y el uso de diversos juguetes y dispositivos había aumentado, y ella se sentía cada vez más sobrepasada. Vicky incluso compartió un detalle inquietante. El apetito de Michael por la intimidad era insaciable. Sus encuentros ocurrían hasta 5 veces al día, y aún así, él nunca quedaba completamente satisfecho. Para Michael, el sexo no era solo un acto, era una forma de arte, una manera de expresarse. Se enorgullecía de ser lo que consideraba un amante hábil. Aunque Vicky a veces se negaba a participar en ciertos actos peligrosos o extremos, Michael solía encontrar la manera de convencerla, apelando a su amor por él. Con el tiempo, Vicky se graduó, defendió su diploma y decidió que era hora de un nuevo comienzo en su vida profesional. Consiguió un trabajo como gerente de cuentas en una empresa de logística, esperando que esta nueva etapa trajera cierto equilibrio a su vida. Michael también dejó IKEA y empezó a trabajar como consultor de ventas en una gran tienda de productos electrónicos. Con su carisma natural y su habilidad persuasiva, Michael prosperó en su nuevo puesto. Rápidamente se convirtió en uno de los mejores vendedores de la tienda, superando constantemente los objetivos de ventas. No pasó mucho tiempo antes de que lo ascendieran a un puesto de ventas senior y la gerencia empezara a considerarlo para un traslado a la oficina central de la compañía. Pero antes de que pudiera suceder tal ascenso, Michael necesitaba recibir más formación y mejorar sus cualificaciones. Michael adoraba la atención y la sensación de importancia que le brindaba su nuevo cargo. Disfrutaba de la oportunidad de asistir a sesiones de capacitación y de hacer viajes de negocios a Londres, deleitándose con el reconocimiento que recibía. En esos momentos de éxito profesional, Michael parecía olvidarse de Vicky. Sus conversaciones, antes frecuentes, disminuyeron, y apenas pasaban tiempo juntos fuera del dormitorio. Para Michael, Vicky parecía desaparecer de su vida, reapareciendo solo cuando él la necesitaba para satisfacer sus insaciables deseos. Su relación comenzó a perder toda apariencia de normalidad. Ya no había conversaciones significativas, actividades compartidas, ni intereses comunes. La atención de Michael se había desplazado por completo hacia su carrera, y Vicky no era más que una conveniencia. A medida que su atención se alejaba más de ella, Michael comenzó a entregarse a aventuras con mujeres que encontraba en el trabajo, colegas, clientas e incluso conocidas ocasionales. Mientras Vicky seguía aferrándose a la esperanza de que su relación pudiera volver a ser lo que alguna vez fue, Michael ya había pasado página, tanto emocional como físicamente. Lo que había comenzado como un romance de ensueño ahora se estaba desmoronando, y Vicky se veía obligada a enfrentar la dolorosa realidad de que el hombre al que amaba ya no era la persona que había creído. Michael estaba completamente consumido por su obsesión con la intimidad, al punto de que parecía definir su propio sentido de valía. Su confianza y su identidad estaban ligadas a su capacidad de seducir y mantener múltiples relaciones, y cada nueva conquista alimentaba su ego. En el apogeo de su obsesión, Vicky descubrió que estaba embarazada. Eufórica, compartió la noticia con su prometido, pensando que había llegado el momento de avanzar con su largamente pospuesta boda y formar una familia. Para ella, era un motivo de celebración, el inicio de un nuevo capítulo para ambos. Pero en lugar de felicidad, Michael reaccionó con furia. Estalló, insistiendo en que eran demasiado jóvenes para tener hijos y que convertirse en padres arruinaría sus vidas. Exigió que interrumpiera el embarazo, afirmando que era lo único sensato que podían hacer. Vicky quedó destrozada y sorprendida por la reacción de Michael. Ella había imaginado un futuro en el que criarían a un hijo juntos, pero ahora su sueño se desmoronaba. Negándose siquiera a considerar un aborto, se mantuvo firme. Pero Michael, siempre manipulador, cambió de táctica. Comenzó a jugar con sus inseguridades, advirtiéndole que sus profundamente religiosos padres se enfurecerían si descubrían que su querida hija estaba embarazada fuera del matrimonio.
argumentó que podían evitar el escándalo poniendo fin al embarazo en silencio, prometiéndole que después de casarse tendrían hijos en el futuro cuando llegara el momento adecuado. Las palabras de Michael calaban en el corazón de Vicky y pese a su buen juicio, finalmente cedió a la presión. Aceptó el aborto, con la esperanza de que eso aliviara la tensión entre ellos y allanara el camino hacia el futuro que Michael le había prometido. Sin embargo, el procedimiento no transcurrió sin problemas. Surgieron complicaciones que obligaron a Vicky a permanecer en el hospital varios días. Su recuperación fue lenta y, durante casi 3 semanas, los médicos le ordenaron evitar cualquier esfuerzo físico, incluida la intimidad. Esto enfureció a Michael. En lugar de preocuparse por su salud, cayó en la frustración, incapaz de sobrellevar la repentina interrupción de su vida íntima. Vicky, comenzando al fin a ver las profundidades más oscuras del carácter de su prometido, comprendió que la adicción de Michael al sexo no era solo una rareza, era una obsesión en toda regla. Ya no podía negar la realidad de que él era emocionalmente inestable y estaba peligrosamente fijado en sus deseos. El comportamiento de Michael se volvió más errático. Comenzó a salir de casa todos los días, usando el trabajo como excusa. Vicky sospechaba que buscaba intimidad en otra parte, pero, a pesar de todo, se aferraba a la esperanza de que el matrimonio lo cambiaría. Se convencía a sí misma de que una vez casados podría ayudarlo a superar sus problemas, creyendo en la posibilidad de una reforma, incluso cuando la evidencia en su contra se acumulaba. El compromiso se prolongó durante casi 2 años, tiempo en el cual Michael mostró poco interés en formalizar la relación. Parecía perfectamente cómodo con el statu quo, tener a Vicky en casa para satisfacer sus necesidades mientras continuaba persiguiendo a otras mujeres en secreto. Vicky, siempre indulgente y confiada, pasaba por alto sus infidelidades. Incluso cuando encontraba pruebas de sus engaños, aceptaba sus vacías promesas de que no volvería a suceder. Pero con el paso del tiempo, la paciencia de Vicky empezó a agotarse. Ella deseaba formar una familia, y tanto sus padres como los de Michael se mostraban cada vez más insistentes respecto a la boda. Los padres de Michael, en particular, adoraban a Vicky y creían que era la pareja perfecta para su hijo. Con frecuencia preguntaban por la fecha de la boda y estaban ansiosos por tener nietos. Finalmente, bajo la presión de ambas familias, Michael aceptó la boda. Fue un evento grandioso, una ceremonia de ensueño con vestido blanco, limusina y una celebración al aire libre que dejó a sus familias rebosantes de orgullo. La pareja parecía profundamente enamorada, y para los demás, parecía el comienzo de un futuro brillante juntos. Nadie sospechaba el caos que se ocultaba bajo la superficie, ni los secretos que Vicky había estado guardando sobre el comportamiento perturbador de Michael. Se mudaron a una casa grande y cómoda en una zona prestigiosa de Warrington, cerca de los padres de Michael. En apariencia, sus vidas parecían prosperar, pero la realidad era muy distinta. Los sentimientos de Michael hacia Vicky nunca habían sido realmente de amor. Para él, su matrimonio no era más que una fachada, una forma de aparentar normalidad ante su familia y el mundo exterior. Vicky, siempre la esposa leal, guardaba silencio sobre sus extrañas preferencias sexuales y sus continuas infidelidades. Creía en sus votos matrimoniales y esperaba que, con el tiempo, pudiera ayudar a su esposo a convertirse en el hombre que alguna vez pensó que era. Mientras tanto, Michael continuaba llevando su doble vida, cambiando de amantes con la misma facilidad con la que uno se cambia de ropa, sin que Vicky tuviera la menor idea. Profesionalmente, Michael prosperaba. Recibió otro ascenso y comenzó a percibir un ingreso sustancial. Con sus nuevas responsabilidades, fue trasladado a otra oficina, donde trabajaba bajo la supervisión de Carrie Hall, la jefa de administración en Phones. Carrie era una mujer atractiva y segura de sí misma, 10 años mayor que Michael, divorciada desde hacía varios años y criando sola a su hijo. Era confiada, atractiva y asertiva, cualidades que Michael encontraba irresistiblemente seductoras. Durante un tiempo, Carrie prestó poca atención a las insinuaciones de Michael, considerando las bromas inofensivas. Pero Michael,
decidido a conquistar a otra mujer más, desplegó todo su encanto. Fue implacable y finalmente, Carrie sucumbió a sus avances. Su aventura fue intensa, apasionada y llena del tipo de experimentación que Michael anhelaba, pero nunca se atrevía a proponer a Vicky. Carrie, una mujer madura que sabía lo que quería, se sintió halagada por la atención de un hombre más joven. Disfrutaba de sus encuentros secretos en habitaciones de hotel, donde podían dar rienda suelta a fantasías que Michael no podía explorar con su esposa. Para Carrie, su relación era emocionante y liberadora. Para Michael, era un escape de las restricciones de su matrimonio. Constantemente le contaba a Carrie mentiras sobre lo infeliz que era con Vicky, pintándose como una víctima atrapada en una unión sin amor. Incluso afirmaba querer divorciarse, pero que su esposa se negaba a darle el divorcio, una falsedad que le permitía justificar su traición continua. Mientras tanto, Vicky seguía sin sospechar la magnitud del engaño de Michael, aferrándose a la esperanza de que su matrimonio eventualmente les daría la felicidad que siempre había soñado. La aventura de Michael con Carrie continuó por más de un año, pero Carrie, siendo una mujer mayor y más experimentada, nunca albergó ilusiones sobre su relación. No presionó a Michael para que se divorciara y parecía satisfecha con sus encuentros secretos en hoteles. El arreglo le convenía, permitiéndole mantener su independencia mientras se entregaba a los peligrosos juegos de Michael. Sin embargo, las cosas no eran tan simples como parecían. Poco después de que comenzara su aventura, Carrie empezó a vestir ropa muy poco habitual en ella, mangas largas y cuellos altos, que cubrían su cuerpo más que nunca. Como entusiasta del fitness que amaba mostrar su figura tonificada, este cambio repentino desconcertó a quienes la conocían bien. Cuando una amiga cercana le preguntó por el cambio, Carrie reveló a regañadientes la razón: los experimentos íntimos de Michael. Admitió que las fantasías sexuales de Michael a menudo se salían de control, adentrándose en territorios peligrosos. Como prueba, mostró a su amiga una profunda marca de mordida en el pecho, resultado de uno de los actos apasionados de Michael. En su cuello se veían moretones de sus manos y sus muñecas tenían quemaduras de cuerda, consecuencia del hábito de Michael de atarla fuertemente, disfrutando de tener control absoluto sobre ella. La amiga de Carrie quedó horrorizada y de inmediato la instó a denunciar a Michael a la policía. Pero Carrie, casi con indiferencia, desestimó la sugerencia. Explicó que su relación era consensuada y que, la mayoría de las veces, Michael al menos la advertía sobre lo que iba a hacer. Sin embargo, ella misma admitía que a veces las cosas se salían de control, demasiado rápido y demasiado lejos. Por ejemplo, a Michael le encantaba estrangular a su pareja, diciéndole que intensificaría la experiencia. Aunque al principio ella aceptaba, hubo ocasiones en que él se dejaba llevar tanto que ella perdía el conocimiento. Vicky también había experimentado esto durante su matrimonio. La estrangulación la aterrorizaba, pero su amor por Michael la llevaba a creer que esos juegos peligrosos eventualmente cesarían. Se aferraba a la esperanza de que él se cansaría de ese comportamiento, o que ella misma se desensibilizaría, aceptándolo como una parte normal de su relación. Trágicamente, ni Vicky ni Carrie hicieron intentos serios por detener los deseos cada vez más peligrosos de Michael. Incluso antes de casarse, Vicky tenía sospechas sobre la infidelidad de Michael. En el fondo, sabía que él tenía una necesidad compulsiva de variedad y emoción, pero ingenuamente esperaba que el matrimonio lo cambiara, que su amor y devoción pudieran transformar a Michael de un mujeriego imprudente en un esposo comprometido. Desafortunadamente, ocurrió lo contrario. Después de la boda, Michael se volvió aún más descarado en sus engaños, aunque los negaba rotundamente cuando se le confrontaba. Era tan hábil manipulando que Vicky a menudo dudaba de sus propios instintos. Eventualmente, ya no pudo ignorar la sensación persistente de que algo estaba mal. Una noche, mientras Michael dormía, Vicky tomó su teléfono y comenzó a revisar sus mensajes. Lo que encontró la destrozó. Había mensajes explícitos entre Michael y varias mujeres, incluyendo a Carrie.
así como otras chicas con las que él había estado viendo a escondidas. Algunos de los mensajes contenían fotografías íntimas intercambiadas entre Michael y sus diversas amantes, dejando sin lugar a dudas su infidelidad. Devastada, Vicky decidió que tenía que irse. Empacó una pequeña maleta y se mudó con una amiga cercana, demasiado avergonzada y con el corazón roto para contar a sus padres o hermanos lo sucedido. Su familia creía que su matrimonio era perfecto y temía que revelar la verdad la obligara a enfrentar la presión de solicitar el divorcio. Y a pesar de todo, Vicky todavía estaba enamorada de Michael. No quería dejarlo ir todavía. Antes de irse, Vicky volcó sus sentimientos en una carta manuscrita que dejó en el refrigerador, sujeta con un imán. En la carta expresaba su profundo amor por Michael, llamándolo la persona más importante en su vida. Pero también confesaba que sabía de sus engaños y que ya no podía tolerarlos. Explicaba que se marchaba para darle tiempo de reflexionar sobre sus acciones, aunque aún no estaba lista para pedir el divorcio. Todavía se aferraba a la esperanza de que Michael se diera cuenta de lo que estaba perdiendo y cambiara para mejor. Michael, sin embargo, no se conmovió ni se entristeció por la partida de Vicky. Lo que realmente le importaba era no perder a la esposa sumisa y conveniente que esperaba silenciosa en casa, cocinando sus comidas y tolerando su comportamiento sin protestar. Aquella noche, siguió a Vicky hasta la casa de su amiga, presentándose con un gran ramo de flores. Se arrodilló ante ella, le suplicó perdón y prometió que, a partir de ese momento, ella sería su única y verdadera pareja. Desesperada porque las cosas volvieran a ser como antes, Vicky le creyó una vez más. Regresó a casa con Michael, con la esperanza de que esta vez las cosas cambiarían de verdad. Previsiblemente, nada cambió. Michael continuó su aventura con Carrie, así como con otras mujeres, pero se volvió mucho más cauteloso para cubrir sus rastros. Empezó a volver a casa para cenar con más frecuencia, mostrando la fachada de un esposo atento. Ocultaba su teléfono, eliminaba mensajes comprometedores e incluso cambió la contraseña de sus cuentas en redes sociales. Pero mientras hacía estos ajustes superficiales en casa, ya estaba persiguiendo a alguien nuevo, Karen Wilson, una joven empleada de su empresa. Karen, en ese momento, estaba comprometida y planeando su propia boda, pero eso no detuvo a Michael. La persiguió persistentemente, pintándose a sí mismo como un hombre miserable atrapado en un matrimonio infeliz. Interpretaba el papel del amante incomprendido, usando todos los trucos a su alcance para conquistarla. Después de 2 meses de acoso constante, Michael tuvo éxito. Terminó su relación con Carrie, diciéndole que su tiempo juntos había llegado a su fin. Carrie, 10 años mayor y cansada del secreto, aceptó la ruptura sin mayor problema. Mientras tanto, Michael concentró toda su atención en Karen Wilson. La convenció de romper su compromiso, asegurándole que estaba en proceso de divorciarse de Vicky. Karen, completamente cautivada por el encanto y las mentiras de Michael, le creyó. Su relación se intensificó rápidamente, teniendo su primer encuentro íntimo en la oficina. Karen esperaba pacientemente a que Michael finalizara su divorcio, pero lo que no sabía era que él no tenía intención de dejar a Vicky. En cambio, continuaba manteniendo a Karen engañada con falsas promesas, diciéndole que se había mudado con sus padres mientras se tramitaba el divorcio. Karen, enamorada y sin sospechar la magnitud del engaño de Michael, creía cada palabra. Vicky ya había sospechado durante mucho tiempo que Michael seguía engañándola, pero esta vez decidió reunir pruebas sólidas. Una noche, mientras Michael se duchaba, aprovechó para revisar su teléfono. Sin embargo, para su desilusión, no encontró nada comprometedor. Michael había aprendido de errores pasados. Había eliminado todos sus mensajes de texto e incluso cambiado la contraseña de sus redes sociales. Vicky no se dio por vencida. Esperó a que su esposo estuviera profundamente dormido. Luego tomó su portátil de trabajo, que él siempre mantenía cerca. Para su sorpresa, él había olvidado cerrar sesión en sus redes sociales. Allí encontró una serie de mensajes comprometedoras intercambiados con una nueva novia. En esos mensajes, Michael profesaba su amor, afirmaba que se estaba divorciando de Vicky
y le decía a la mujer que vivía con sus padres. Para Vicky, este descubrimiento fue un golpe devastador. Decidida a no dejar pasar la traición esta vez, Vicky tomó capturas de pantalla de los mensajes y las guardó en su propio portátil. Sabía que necesitaba pruebas si alguna vez quería enfrentarlo. Aún en estado de incredulidad, revisó la cartera de Michael y encontró varios recibos doblados de distintas estancias en hoteles. Todo apuntaba a lo mismo. Su esposo estaba llevando una doble vida una vez más. A la mañana siguiente, armada con sus nuevas pruebas, Vicky decidió que era hora de confrontarlo. Por primera vez en toda su relación, desató su ira contra Michael. Le mostró las capturas de pantalla de sus notas amorosas a su amante y los recibos de hotel, finalmente dando voz a la traición que había guardado por tanto tiempo. Michael, sorprendido, se apresuró a disculparse, ofreciendo las mismas promesas gastadas de que cambiaría. Pero Vicky, ya no dispuesta a aceptar sus mentiras, hizo algo que lo sacudió. Lo amenazó con contarle todo a sus padres. Para Michael, esto era impensable. La idea de que sus padres supieran de su infidelidad lo aterrorizaba, y Vicky lo sabía. Furioso por la amenaza, estalló en un ataque de violencia. Sin advertencia, la abofeteó. Pero Vicky no retrocedió. Aún enfurecida, se giró y anunció que iba a contarles todo a sus padres de inmediato. Se dirigió hacia la puerta, pero Michael fue más rápido. En un instante, agarró una pesada caja de joyas del tocador y le golpeó 2 veces en la cabeza. Vicky se desplomó, perdiendo el conocimiento casi al instante. El pánico se apoderó de él, pero no fue suficiente para detenerlo. Impulsado por la rabia, Michael rodeó su cuello con sus manos y la estranguló hasta que dejó de respirar. Tras el acto, Michael no sintió culpa ni remordimiento. Fríamente, envolvió el cuerpo sin vida de Vicky en una manta y luego lo colocó en varias bolsas de basura grandes. Llevó el cuerpo al garaje y lo escondió en un rincón, fuera de la vista. Sus siguientes pasos fueron calculados. Limpió meticulosamente la casa, borrando cualquier señal de lucha. Luego, empacó algunas pertenencias personales de Vicky, haciendo que pareciera que ella se había ido voluntariamente. Más tarde esa noche, como si nada hubiera pasado, Michael llamó a su amante, Karen, y la invitó a su casa. Compartieron la cena y pasaron la noche juntos en la misma casa donde Michael acababa de asesinar a su esposa. Karen no tenía idea del horror que había ocurrido pocas horas antes. Incluso pasó la noche en el mismo dormitorio donde tuvo lugar el asesinato, completamente ajena al macabro secreto que Michael ocultaba. Al día siguiente, Michael puso su plan en marcha. Fue a la casa de sus padres y, en una actuación digna de un Oscar, sollozó sobre el hombro de su madre, diciéndoles que Vicky lo había dejado. Les mostró mensajes, enviados por él mismo desde el teléfono de Vicky, afirmando que ella se había ido con otro hombre. Los padres de Michael quedaron destrozados y confundidos, incapaces de entender cómo su dulce y religiosa nuera podría haber hecho algo así. Al mismo tiempo, Michael usó el teléfono de Vicky para enviar mensajes similares a sus propios padres. En esos mensajes afirmaba que ella se había enamorado de otro, que se había ido con él y que necesitaba tiempo y espacio. Preocupados, los padres de Vicky intentaron contactarla de inmediato, pero cada vez que llamaban, la llamada era rechazada o recibían mensajes fríos y distantes pidiendo tiempo. La sospecha los corroía. Algo no estaba bien, así que fueron a la casa de Michael para enfrentarlo. Pero su historia, aunque llena de huecos, logró generar más dudas que respuestas. El hecho de que Vicky hubiera dejado de ir al trabajo sin explicación llevó a sus padres a acudir a la policía. El 1 de diciembre de 2009, Michael tomó medidas para cubrir aún más sus rastros. Compró una pala, varios metros de cuerda y productos de limpieza. Su plan era simple: enterrar el cuerpo y borrar cualquier evidencia que quedara. Pero el destino intervino antes de que pudiera llevar a cabo su macabra tarea. Ese mismo día, la policía llegó a su casa para un chequeo de bienestar, actuando por las preocupaciones de los padres de Vicky. Aunque no encontraron nada sospechoso de inmediato, el comportamiento de Michael levantó interrogantes. Los oficiales se retiraron, pero pasaron por alto una pista crucial.
el gran paquete colocado sospechosamente en un rincón del garaje. Durante una inspección superficial, la policía notó la ausencia de la ropa y pertenencias personales de Vicky. Sin embargo, el portátil de Vicky estaba sobre la mesa, lo cual era extraño, dado que Michael había afirmado que ella se había ido. El portátil de Vicky, dejado desatendido, fue incautado por la policía. Al examinarlo, encontraron las capturas de pantalla de los mensajes de Michael a su amante que Vicky había guardado como prueba de sus engaños. La policía rápidamente sospechó. Una búsqueda de geolocalización del teléfono de Vicky reveló que nunca había salido de su hogar, a pesar de las afirmaciones de Michael de que ella había estado enviando mensajes desde otro lugar. Las fuerzas del orden regresaron para una búsqueda más exhaustiva. Esta vez, desplegaron el extraño paquete en el garaje y hicieron un descubrimiento aterrador: el cuerpo de Vicky. Para entonces, Michael había desaparecido. Había huido con su billetera, que contenía suficiente dinero para evadir la captura durante varios días. Con el dinero agotándose, Michael buscó refugio en la casa de otra amante, Lavinia T., quien le permitió quedarse la noche. Esa noche, Lavinia vio las noticias sobre la implicación de Michael en el asesinato de su esposa. Horrorizada, contactó inmediatamente a las autoridades, que llegaron poco después para arrestarlo. Cuando la policía finalmente lo detuvo, Michael lloraba, insistiendo en su inocencia. Afirmaba que la muerte de Vicky había sido un accidente, alegando que durante uno de sus juegos íntimos, ella le había pedido que la estrangulara con el cinturón de una bata, pero que había ido demasiado lejos. Sin embargo, la evidencia forense contaba otra historia. La autopsia reveló que Vicky había sido estrangulada con las manos desnudas, no con un cinturón, y que había sido atacada por detrás. 2 grandes hematomas en su cabeza, infligidos mientras aún estaba viva, desacreditaban aún más sus afirmaciones. La evidencia dejó claro que la muerte de Vicky no fue un accidente, sino un asesinato premeditado. El juicio comenzó en enero de 2010, con Michael suplicando clemencia y continuando con su versión de que la muerte de Vicky fue involuntaria. Pero los resultados de la autopsia y la abrumadora evidencia de sus acciones premeditadas no dejaron lugar a dudas. Michael Roberts fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 17 años. Si fuera liberado, podría quedar en libertad tan pronto como en el año 2027.